Yo quisiera trabajar, ve, como trabajan los bogas. Que con fuerza de mente remar contra corriente. Oh, oh, Es que ahorita me pasó una cosa súper rara porque la primera persona que venía no llegó, y entonces llegó otra persona que estaba como por ahí parchando y entonces la sentaron acá, no sé. Pero esa persona, Julie se llama, yo no la conocía y cuando estábamos hablando, arrancamos a hablar, me dijo que empezó a leer mi libro de cuentos ayer. Entonces, porque me dijo, pero usted no tiene un libro de cuentos, usted no sé qué, y yo, sí, 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 y un libro de cuentos que yo ya no, yo no tengo ejemplares de ese libro porque eso es de hace 7 años. Entonces, como que el guión que traía se me fue al traste porque pues a partir de ahí empezó otra conversa con ella. Entonces, mi estrategia era como empezar a hablar y preguntar cosas y hacer que me contaran un relato para yo hablar de los relatos, Sí. pero con eso que pasó se me fue al... Como para una crónica, Claro, ¿cierto? se me fue al traste la historia porque pues lo que tenía planeado fue el primer, porque no, porque pues nada, empezamos a hablar de otras cosas y pregunté cómo, porque había llegado el libro y ella qué hacía y tal. Pero bueno, eh, si te iba a preguntar una cosa y lo olvidé, y es, eh, que si ustedes no han escrito sobre ese proceso. Yo estoy haciendo eso, por eso vine a esta mesa. Claro, claro. Porque yo estoy terminando una maestría en creación literaria ¿En dónde? en la Salamanca. Ok. Y tú eres de la Central. Soy profe de creación de literaria de la central, sí, del pregrado y de la maestría, sí, sí. Y es como lo que más, digamos, lo que más he hecho como para trabajar, como es como trabajar con eso, con escritura y con... Bueno, yo llegué tarde a buscar qué oír, porque dejé como hasta... Mentira, no llegué tan tarde, lo hice el día que salí, o sea, antier, Sí, ¿verdad? Y bueno, ya no habían tantas disponibles, estaba vos y otra persona que quería escuchar y la encontré y uno voy a escuchar por lo menos dos personas. Y me gustó mucho como el tema de la cinecuidad en los relatos, me claro, parecía muy chévere. claro. Pero sí, yo he escrito bastante y bueno, ahora estoy como muy quieta con esto de mi propia, y además mi trabajo de grado tiene que ver con esta especie como de es como un tema que tiene que ver con lo biográfico, Claro, ¿cierto? claro, Y ha sido pues como una tarea ahí de poder encontrar las maneras de hacerlo biográfico, ¿cierto? claro. Y de contar una historia como esta, que después pienso que es una novela, pero digo, no, voy a hacer este trabajo sencillo, voy a hacer el trabajo de una biblioteca Que, para hacer que, una que novela. es contar la historia de tu familia, Sí, básicamente. básicamente, como una cosa inicial, ¿no? Y así más o menos planteé el Que proyecto. estás trabajando con ese proyecto, lo estás trabajando con la Universidad de Salamanca a distancia. Sí, esa distancia. Y ahí que te ayudan como Sí, asesorías. bueno, pues yo tuve que suspender este último semestre por muchas razones, Sí, entre otros asuntos que explicaron el tema de la pandemia, de mi salud, bueno, un montón de razones. Yo les dije, este semestre no voy a terminar los dos cursos, pero alcancé a presentar, uno presenta el trabajo de grado cuando llega a los últimos dos cursos, ¿no? Entonces yo presenté el trabajo, llegué a los últimos dos cursos y paré. Y ahorita en el primer semestre de este año que va a empezar, termino los dos cursos y hago mi trabajo. claro. No, pues chéverísimo. No, digamos, yo propuse ese tema porque, digamos, como que mi manera como de reconectarme con la región un poco ha sido a partir de trabajo como de gestión cultural alrededor de la escritura creativa y de la literatura. Y parte de eso tiene que ver con un proyecto, yo no sé si tú viajas mañana temprano ya no vas a tener tiempo de ir al Museo de la Memoria, que está aquí, que es de la Organización Femenina Popular, que es la Casa Museo de la Memoria. Sí, porque llegamos muy tarde y mañana nos vamos muy temprano, como estás diciendo. Pero digamos que con ellos nosotros empezamos un proceso, digamos, yo digamos como que nací en esa organización, porque mi familia, todo el mundo tenía que ver como con eso, yo como que nací en esa,
pero luego pues yo siempre he querido como escribir y trabajar con escritura, y entonces cuando empezaron a pasar todas estas cosas de memoria, cuando cambió el movimiento social y la historia del movimiento social y se movió hacia la memoria a principios de este siglo, eh, como que para mí fue muy importante eso también en términos como personales y profesionales, porque empezó a aparecer la necesidad de escribir en los movimientos sociales, una cosa que nunca había pasado antes. Y entonces esa como la práctica como cultural, social y política de la escritura cambió un poco a partir de esa noción de memoria. Entonces parte de lo que hicimos nosotros o de lo que yo he podido hacer porque se abrió esa puerta, digamos, es trabajar desde la escritura, y esto de hecho yo lo traje como para compartirlo. Si fueras al museo, allá llegarías al final del recorrido a este libro, que fue lo primero que hicimos con una memoria literaria de la organización, pero es básicamente las historias de vida de muchas mujeres. Eh, Porque una cosa que a mí me interesa es que la particularidad y singularidad de cada memoria, de las memorias, supone también una particularidad de los relatos. Digamos, no todos queremos y necesitamos y podemos contar de las mismas maneras. Porque entonces cuando uno va como a pensar memoria, tú que estás pensando biografía, familia y tal, hay unas estructuras fijas de relatos, pero esas estructuras no responden a las necesidades particulares de todos, Eso me ha costado, de de todas hecho. las experiencias, y lo que termina pasando muchas veces es que hay un desgaste y un nivel de frustración que, dependiendo de las personalidades, trunca o no los proyectos, ¿sí? Y eso tiene que ver con que esas estructuras del relato son estructuras externas que sirven para negociar, para aprender y tal, pero no necesariamente lo necesitamos. O sea, muchos necesitamos experimentar con los relatos, sacar los relatos de sus lugares como convencionales y tradicionales para poder encontrar esas voces necesarias, ¿no? Entonces, eso parte del proceso de este libro, por ejemplo, que fue una escritura colectiva. Yo, de hecho, decidí no como tomar distancia al inicio del proceso en la producción de textos, porque yo conocía a todas las mujeres, muchas de las historias, y en cambio en la otra parte del equipo no. Entonces ellos entrevistaron, hablaron y tal, porque para ellos era nuevo, para mí no, y yo entré a editar, y cuando entré a editar, a escribir, lo que hice fue volver es un caos, pero un caos que me parecía que respondía mejor a la historia, que era la historia de un montón de voces, de un montón de mujeres, de un montón como de perspectivas, y un poco desde lo fragmentario poder darle unidad a lo colectivo, porque si no se volvía una cosa de un solo narrador, una sola voz narrativa o dos voces narrativas, y eso no era como, digamos, la diversidad de las voces no podía estar como mostrada así. Entonces, un poco parte de esta idea de la desigualdad de los relatos es también se nos obliga a contar de acuerdo a ciertas convenciones muy centralizadas, en este caso muy bogotanas, muy como andinas, para mí es como una mirada muy andinocéntrica en los relatos, y entonces pues ellos y en Bogotá se sienten más cómodos si les contamos las historias así, pero pues nosotros probablemente en las provincias, en las regiones, necesitamos contar de otro modo y desde otros lugares y como eh, casi que desordenar la cosa, ¿no? Como meterle un poquito de caos a eso porque las historias son caóticas. Las historias no, o bueno, las historias de No, nuestras para mí ha familias. sido un desafío terrible. Yo tengo 21 hermanos Imagínate. y éramos dos hogares permanentes, polígamos. Mi familia fue una familia polígama. Mi papá tenía dos hogares, hijos con otras mujeres, éramos 21 y la manera que crecimos. Entonces yo llegué a un punto en donde yo decía, nadie me va a entender Claro, cómo le presento a alguien 20 hermanos. Yo he estado en unos puntos muy duros, ¿no? claro, Como, bueno, también a veces cuando estoy así digo, voy a dejar que el tiempo cruce claro, y, y que la vida me vaya mostrando que puedo ir resolviendo. claro, claro. Pero yo he tenido momentos muy complejos, como para poder ordenarle al otro con esas reglas de Claro, literarias, ¿no? Cómo contar, al menos presentar, porque ni siquiera puedo pretender claro, claro, claro. uno le pueda pues soltar 21 historias de 21 hermanos a alguien, pero creo que eso me ha costado un viajazo.
Claro, pero por ejemplo, ahí en el caso al menos de este texto, y que si quieres, si nos ponemos de algún modo en contacto después, yo te puedo compartir el PDF porque ese texto no tiene circulación comercial, entonces yo lo que hago es moverlo muy Qué así. bien. eh, digamos, parte del reto, porque ahí era entrevistar como a unas 240 mujeres, como, y además de distintas generaciones a lo largo de 40 años en ese momento, digamos, las experiencias. eh, digamos, parte del reto era ordenar la información. Y entonces ordenar esa información muy rápidamente para mí era como necesitamos trabajar desde el fragmento, desde lo fragmentario y desde lo caótico, y probablemente eso también te ayuda a ti a tranquilizarte con, o sea, al final no se trata tanto de contar una historia por contar una historia, sino también de como producir, como proponer una experiencia estética a través de las palabras que sirva como memoria de eso que pasó, pero es que eso que pasó, qué nos pasó, qué les pasó, en este caso el libro a las mujeres, pues en su momento, o sea, también era un viaje vertiginoso, o sea, era un montón de cosas pasando y un montón de experiencias, de problemas en la casa, de problemas con los paramilitares, de problemas con el movimiento trata, y todo eso, digamos, ¿por qué tengo que ordenarlo? Digamos, claro, sí está el problema de la comunicación, ¿no? Queremos que nos lean, que nos entiendan y tal, pero, eh, pero yo también creo que la gente se aburre, a la gente le aburren los relatos tradicionales también, porque ya hay unas expectativas y tú vas a cumplirlas y yo no sé, a mí me aburre mucho escribir ese tipo de cosas y yo creo que cada vez más aburren escribir ese tipo de cosas y no aburren como gratuitamente, aburren porque también es una versión monolítica o de una sola mirada, una versión unívoca del mundo. Y probablemente la riqueza, en el caso, tú me dirás cómo lo ves o cómo es tu experiencia, en el caso de esta cosa fragmentaria era la riqueza de las muchas miradas, ¿sí? Es el montón de miradas y el montón de experiencias, no necesariamente, además, experiencias que se quieran la una con la otra, ¿no? Es gente agarrándose de las mechas, de gente que está como entendiendo el mundo desde lugares distintos. ¿Cómo hacer para que eso coexista en un texto? Esa es como la pregunta. Y cómo lograr como preservar eso, porque yo creo que eso es lo más importante. Si el texto es legible o no, sí, Sí, también eso es verdad, porque en últimas, digamos, la estética o las cosas del asunto de esta narrativa es que es un triunfo. Es claro, decir, nos volvimos una empresa claro, claro, y nos dedicamos a cosas increíbles. Y en mi casa tengo hermanos que son uribistas, petristas, de centro, de arriba, cristianos, o sea, eso es una sopa de claro. absoluta diversidad. Y yo creo que la magia de nuestra historia es la manera como hemos logrado convivir, cuidarnos, respetarnos, acompañarnos, soñar, camellar como bestias, levantamos una reserva juntos, levantamos la casa con nuestras manos, es decir, como lo hacemos, o sea, yo siempre he querido, es decir, siempre he estado documentando eso, es decir, yo tengo registros fotográficos, narrativos, de video. Yo tengo muchísimos registros de estos últimos más o menos 20 años, ¿sí? De cómo hemos ido paso a paso, ¿cierto? Logrando una cosa como esta, ¿no? Y también como momentos en donde puedo escribir etapas y cosas, ideas, ¿cierto? Y el ensamblaje de esa vaina. Entonces me ha dado mucha angustia y estrés eso, la sensación de tener, porque lo planteábamos así ya en el Claro, tablero de ordenar esa vaina, claro. eso me ha dado estrés. Y bueno, tal vez me gusta mucho que me puedas decir, mucho me encanta que me puedas decir. A lo mejor no tiene que verse en orden, a lo mejor también hay un caos Y, ahí y de hecho eres como, es sí, lo entrópico de eso. claro, y si estuviéramos como en una cosa más formal de tutoría, yo te diría casi como que serías tu historia parece una candidata ideal para escrituras digitales, porque necesitas un formato que también te permita mostrar el caos, ordenar el caos, comunicar el caos, ¿sí? Es decir, que es una contradicción en los términos, porque digamos que en teoría, pues si lo ordeno ya no es caos, ¿no?
Y entonces, ¿cómo hacer para comunicarlo sin ordenarlo o ordenándolo de tal manera que permita comunicar igual el desorden? ¿Sabes qué hice una vez? No, lo hago. En la página de la reserva contamos la historia pues de la reserva, todos los Claro, animales, las especies amenazadas, todo el trabajo de conservación, pero también he hecho un formato en el que cada uno de mis hermanos, yo he ido como haciendo las entrevistas allá, claro. yo les hago entrevistas allá y bueno, vos qué pensás de estar aquí, cómo te sientes en esta vuelta aquí, todos cargando palos y montando en una caja así en un plástico, a vos eso qué te provoca, y a casi a todos les he hecho sus entrevistas, ¿no? Y yo empecé a sacar entrevistas de 1 minuto, Sí, 2 minutos, sí, es como claro. lo más central y tú en la página puedes ir viendo eso, tú puedes ir viendo cómo lo vive mi hermano Carlos Mario, cómo lo vive mi hermano Tú misma Albeiro, lo estás volviendo un relato ya está digital. haciendo eso, ya está haciendo eso. De hecho, ahorita nosotros tenemos ya, es decir, nosotros ya somos 3 generaciones aquí, ¿no? Somos los papás y los abuelos se fueron, Sí, pero entonces estamos los 20 hermanos, ¿no? Estamos los 80 y pico de hijos de los 20 hermanos y los 30 y pico de hijos de, o sea, mis sobrinos nietos, claro. o sea si yo hago un árbol genealógico vivo hoy, hay 3 generaciones de mi familia parados en este momento aquí, Claro. ¿cierto? Entonces, últimamente empezó a llegar, llegó por primera vez un sobrino nieto a la reserva, a la tierra en la que ¿Dónde está mi viene? pasado, Sí. pero más lejano, ¿no? Porque mis hijos, nuestros hijos adoran ir allá, las cosas, pero fue la primera vez que dije, wow, qué momento, no me lo puedo perder, qué momento, mi Douglas, ¿no? Claro. Mi primer sobrino nieto y además estudia veterinaria y quiere irse allá a cuidar las vacas, ¿no? Y pues claro, el abuelo que está lejos de él, ¿no? Claro, Toda la historia. Y eso me parece una vaina pretesa. Y entonces voy a empezar a hacer un formatico para hablar con esas 2 generaciones, ¿no? Para claro. poderlos escuchar. Hay, Eso ya no tiene que ver con el diseño del proyecto, no, pero pero yo creo que sí, ese es sí. el problema, ese es el asunto, que mira que ahí se te ilumina como, ahí sientes como una emoción y Sí, como una emoción, una pulsión de la escritura, que sí, cuando me cuentas la otra parte, tratando de ordenarla, se sí. pierde, ¿sí? Ok, Y entonces esas cosas hay que ponerles atención, porque al final, pues es el entusiasmo de uno el que va a mover la escritura, no nada más. sí. Entonces, yo de una vez, hay una página que se llama Retratos Vivos de Mamá, que es de una, yo conozco Pero yo voy a tener que tomar nota. yo te puedo pasar todo eso, si quieres, a tomar nota, no sé. Es una escritora que se llama Carolina López, y ella, te recomiendo ese proyecto porque es un proyecto que está en curso y ahorita justo lo va a renovar, pero es una página donde ella ha ido contando y su idea fue empezar a contar, fue una manera de hacer el duelo de la muerte de su mamá. Y entonces en esa página quiso empezar a contar historias y a llevar el registro de cómo era su mamá antes de ser mamá. Y ese proyecto fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, porque entrevistaba a tías, entrevistaba tal. Pero ¿sabes también qué me pasó? Bueno, ya lo anoté. ¿Cómo se llama la muchacha? Retratos vivos de mamá de Carolina López. Me pasó una cosa pues que tiene que ver con la razón por la que yo escribo, que yo estudié psicología social, ¿no? Entonces, en realidad la escritura yo nunca he tenido una pretensión, digamos, de Sí, publicar o cosas. De todas maneras, bueno, me lo voy a quedar porque te lo dale. devuelvo ahorita. No, no, esto es de Pero aquí. hay una vaina que me pasó que fue un insight muy poderoso y digamos eso generó una vaina muy tensa a partir del proceso de escritura. Y eso cuando yo empecé como a narrar un poco a papá y su muerte, pues porque Claro, finalmente también todo el detonante claro, de la necesidad de escribir es que matan a mi padre, claro. ¿no? Que lo pierdo Sí, y el mundo al que eso me lleva. Por eso estoy aquí sentada además. claro, Eso me trajo aquí también. Entonces, en un punto, como he pasado 13 años en audiencias con el asesino de mi papá, con Everton Rosa, con Hasbro, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Cuando yo empecé a tratar de contar un poco su historia, llegó un punto donde dije, ay, tengo que hablar de Eder Velosa. claro, Y yo tiré la piedra y dije, ¿cómo así? No puedo seguir contando esta historia sin él. claro, Y quise contarla sin él, pero se volvió un bulo, ¿sí me claro, entiendes? Brutal, ¿no? claro, Y por eso lo volví a pensar, lo volví a digerir, ¿no? claro.
Y eso me permitió hacer una cosa, y es que yo tenía mucha rabia con el man, ¿no? Obviamente. Claro, Pero por un instante cuando sentí que tenía que escribir como por él, en realidad empecé a sentir curiosidad. Y claro. dije, pero bueno, ¿cierto? Ahora que estamos en estos asuntos, creo que quisiera saber quién pudo hacer eso, no solamente quién fue el comandante, sino cómo es que él acaba siendo el tipo que mató 3.600 personas bajo su mando, ¿cierto? Como quiero entender qué pasa acá, ¿cierto? Y empecé a sentir como que ese ardor que me daba cuando iba a las audiencias con él se me fue quitando, y yo me empecé a investigar sobre el man, ya sabes, y un día decidí escribirle una carta, porque como yo me veía tanto con esa abogado, yo le dije, yo quiero escribir una carta a Ever. Y él me dijo, claro, yo me la llevo. Y le escribí una carta al man. Y le escribí a la carta contándole, pues, cómo había encontrado mi tranquilidad y cómo además yo y mi familia, de verdad le concedíamos el perdón del que habíamos hablado antes, ¿no? Claro. Una audiencia ahí. ¿Y él contestó? Sí, yo estaba en pero yo le quería pedir que si me podía atender, Claro, para saber de él, porque yo quería escribir y yo no quería escribir de él como para sino quería saber de él, ¿no? Como en su quién era, ¿no? Y qué otras cosas quiso hacer en la vida, ¿no? Como algo tuviste que haber querido hacer distinto a esto, ¿no? Y le escribí esta carta, y el man a los 2 días con otra carta. con otra carta. Entonces hay unas cartas que está viviendo. No, mira, ahí tienes el material, esa es la historia. El man me escribe y me dice, sí, yo también soñé otras cosas. Porque yo le hablé de mis sueños, ¿no? Y como yo no sabía si estos eran los sueños que yo me merecía o eran los que Claro. había, como la pregunta por el destino y todo lo que lo que él impactó, ¿no? Como la bomba que él tiró en mi vida. Claro, claro. Y el man me dijo, claro, yo con mucho gusto, de una. Teníamos una cita el 13 de abril del año que empezó la pandemia. Y la pandemia está muy enfermo. Ah, se Le puede dio morir. COVID y quedó dependiendo de oxígeno permanentemente. Ah, pucha. Ahorita le escribí y ahora le mando audio también. Ahora le mandé un audio porque estamos reorganizando la reunión, ¿cierto? Porque efectivamente yo quiero hacerle una entrevista. Claro. ¿Cierto? Y además lo quiero tocar, ¿cierto? Necesito como agarrarle las manos y decirle como, todo bien, ¿sí me entiendes? Todo bien, y todo bien por una razón, porque yo me di cuenta que Eve había sido un niño raspachín, que no pudo, su familia no lo pudo cuidar, y nosotros no cuidamos a su familia, y al final de cuentas también a él le debemos, ¿sí me entiendes? Al final de cuentas no es solo él quien jaló ese gatillo, ¿cierto? Un poco la cosa que yo he ido construyendo en esta idea para narrar esta vaina también es poder señalar, ¿cierto? Que seguimos produciendo muchos HHs cada día, porque hay miles de niños que no caminan a la escuela y no van a raspar coca cada día, que no pueden ir a estudiar. Es decir, nosotros no nos hemos hecho cargo Sí. de lo que ha provocado esta cosa tan aterradora, ¿no? Sí. Esta cosa tan tremenda. Entonces, un poco parte de lo que estoy trabajando ahí como en esa historia que ver con eso y con él, pero alrededor de eso, pues, es de toda mi familia. Una cosa, hay una película que se llama Matar a Jesús. Si no la has visto, es una película que cuenta precisamente la historia de una pelada a la que le matan el papá y le da curiosidad quién es el asesino. Salió hace 2 años, 3 años. Matar a Jesús. Y este es un poquito, un relato un poco más tradicional, porque pues es una historia lineal y tal, pero tiene ese tema, que yo creo que es eso que tú estás diciendo de la relación con los victimarios y cómo se trabaja eso. Yo creo que es muy importante lo del formato, en este caso de escritura digital, incluso si tú sientes que tú no eres programadora, diseñador, ese tipo de cosas, porque eso lo puedes como, pues, eso se puede pagar, ese trabajo, ¿no? Como concepto. Pero ya yo hago cosas. Claro, o sea, tú lo que necesitas es alguien que te ayude a montar eso en una página, mírate esa página que te Y puedo crear un canal de YouTube, ¿cierto? también, o sea, tú puedes, en una página tú puedes montar todos los recursos que manden a otros lados, ¿sí? Y lo que se vuelve es una experiencia caótica, ordenada, ¿sí? Porque entonces es, Eso lo va a escribir, experiencia caótica ordenada. por la Porque escribir comunicación. una asesoría literaria. Espero que no haya sido
No, pues yo feliz, que es lo que más me gusta hacer, hablar de estas cosas. Ah, bueno. Y que además siento que se hace muy mal, no en el sentido de malas intenciones y tal, sino que cuando se obliga a alguien a que cuente tradicionalmente lo que no cabe en un relato tradicional, No, no sabe. pues simplemente se le está diciendo a alguien, Creo que ¿sabe qué? también por Deje de eso escribir. dije como ya Sí, voy a sí, parar sí. porque no sé cómo hacer esto. Ese es el único camino, o sea, eso es lo que pasa. Voy a esperar a ver qué ocurre. Yo tengo que encontrar la manera Y en esta idea del registro y de una página, pues hay distintos tipos de registros: cartas, audios, textos largos, textos cortos. No se cuenta una sola historia, sino muchas historias alrededor de una idea, que en este caso puede ser, digamos, la historia de tu familia, la historia de tu padre, pero también la historia de lo que produce la muerte de tu padre, que es un montón de cosas, no es solamente... y O sea, unas muy bonitas hoy día que podemos ver. El otro día a él lo matan porque a él le proponen volverse paraco y él no se apunta, ¿no? Mi papá era músico, mi papá era un man con 21 hijos que no va a ir a hacer la guerra, o sea. no tiene tiempo. No, marico, o sea, como, no, yo no vine a eso. Claro. Y entonces, el otro día, después de todo lo que ha pasado, un día estábamos juntos con mis hermanos y por un momento dijimos, marica, ¿qué tal que mi papá hubiese dicho que sí? Claro. ¿Qué tal que si no hubiese aceptado meterse a esta mierda y ser Le hubiera tocado, porque ya sabía que si no baila, o bueno, que el Pero miedo el man se hizo matar, el man sabía claro, que que lo el iban a miedo lo matar. hubiera llevado a... ¿Sí me entendés? Sí. Pero yo sé que, lo que entendimos es que yo creo que él lo calculó, porque lo que pasó cuando él, digamos, se hace matar, ¿cierto? Es que él de alguna manera logra con ese hecho como ponernos en un lugar así lejos de la guerra. Claro. Él realmente lo que hace es sacarnos de ese mundo y ponernos lo más lejos que puede de ese mundo, ¿no? Y podemos volver a él, así como somos ahora, como con otra fuerza, con otra energía, nos hubiese arrasado, Claro. Estaríamos la mitad muertos. Claro, claro, ¿Sí? O sea, claro. el tipo termina salvándonos de alguna manera. Entiende que esa es El una man salida para todo. entiende, el man entiende que dice como, no, marico, o sea, esto me va a costar la vida, pero esta gente sabrá. Él supo lo que mi papá sabía, que había hecho como algo más o menos chévere, ¿no? Claro. Sí. Y ahí yo también, en términos como puramente como literarios, pensando en tu historia, yo creo que digamos, hay dos peligros. Un peligro es contar las historias como apuntando hacia el éxito y la felicidad al final. Ah, ok, ok. Sí, porque son las historias, que es un tipo de relato que es el relato de superación, es un relato muy gringo. Los gringos son eso, ¿no? Puros relatos de superación, de felicidad, de que después de mucho esfuerzo al final se logra. Entonces, ese es un peligro, que es como, ¿en qué consiste enfrentar ese peligro? Es no, pues yo cuento las cosas Sin esa pretensión sin comunicar un mensaje como didáctico, Sí, ni nada. Yo sí, cuento sí, la historia y la total. historia hace lo que puede con como ella misma. Sí. Y pues el otro peligro es también ofrecer una única interpretación del que falta. ¿Sí? En este caso, tu papá son un montón de cosas. ¿Sí? Y entonces ese caos es también Una única interpretación de qué? de las cosas. En este ya, caso, ya. En este caso De una lo que única pasa. interpretación de tu papá. Tu papá en realidad son un montón de cosas y un montón de historias. Yo quisiera trabajar, como trabaja